Muy cerca de las famosas pirámides de Teotihuacán se encuentran dos pueblos mágicos, San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides. Acompáñenme y descubramos juntos los misterios que nos aguardan. El significado de Teotihuacán viene de Teot, que significa Dios, Hua, posesivo, y Can, lugar, lo que significa lugar donde están los dioses o lugar que tienen nuestros dioses, por lo que según la mitología náhuatl es el lugar donde fueron creados el sol y la luna. Y aquí les va una línea rápida del tiempo. Los teotihuacanos desarrollaron su cultura por ahí del 500 a.C. y se convirtió en la mayor ciudad de Mesoamérica, alcanzando unos 25 kilómetros cuadrados. Las pirámides del Sol y de la Luna se alzaron en el 300 a.C. Fue creciendo hasta que alcanzó su cúspide en el 650 después de Cristo. En el 800 después de Cristo, Teotihuacán misteriosamente desapareció. Después de la conquista en 1594, los españoles fundan San Martín Obispo y San Juan Teotihuacán. Para 1935 se separan. En 1988 la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad a la zona arqueológica. En 2015 entra el programa de Pueblos Mágicos. Desde que llegas a las pirámides, el ambiente cambia por completo. Si llegas temprano, te espera una vista espectacular de los globos aerostáticos volando. Es una forma mágica de empezar el día. Si decides subirte uno, prepárate para una experiencia increíble. Todas las empresas de globos empiezan desde temprano para que puedas ver el amanecer sobre las pirámides. Yo me subí hace un par de años y vaya experiencia. Te subes al canasto, vas todo emocionado, empiezas a ver cómo vuelas, pero agárrate porque la bajada es todo un show. Y realmente te tienes que agarrar de donde sea porque se siente muy fuerte. Pero al final el susto vale la pena cuando bajas y te dan una copa de champán y un certificado de que has volado con ellos, con fecha y todo. Y llegamos a la gruta. Aquí vamos a desayunar, así que vengan conmigo para saber un poco más de este restaurante. Al entrar verás unos tótems, que probablemente no sean teotihuacanos, pero le dan un toque prehispánico al lugar. Este es un restaurante famosísimo y delicioso. Está a solo 200 metros de la puerta número 5 de la zona arqueológica de Teotihuacán, justo detrás de la Pirámide del Sol. Y en este restaurante literalmente estás dentro de una gruta. La decoración es sencilla pero encantadora, con sillas coloridas y velas que crean un ambiente muy acogedor. Cuando llegamos nos encontramos con algo bastante intrigante, una especie de altar que parecía una ofrenda prehispánica. Nos quedamos rascándonos la cabeza sin saber exactamente qué es lo que estaba pasando. Pero no te vayas todavía, que en un rato más te contaré qué es esto. Pedimos un montón de comida. Un panqué de elote con rompope, delicioso. Sopes. Enchiladas verdes y chilaquiles de mole. Yo pedí los chilaquiles de mole y estaban para chuparse los dedos. Comer aquí es una experiencia única. Y es que la verdad todo Teotihuacán se siente así. Único. Después de llenarnos, el mesero nos trajo esta vela. ¿Recuerdan esa ofrenda ceremonia que vimos en un principio cuando entramos? Pues aquí está la respuesta. Esta velita se les enciende y se les otorga como un símbolo de renovación, ya que antiguamente los teotihuacanos simbolizaban su cambio de vida o de renovación mediante el fuego. Los tlatoanis, quienes eran las personas más sabias del lugar, realizaban un antiguo ritual en el cual ellos descendían desde la superficie de la tierra hasta las entrañas de la gruta para encontrarse con el dios Xolotl, quien era el dios del fuego, quien era un dios que tenía el poder de vivir en dos mundos y al igual era quien iniciaba el antiguo ritual de la nueva vida. Al salir de la gruta, los tlatoanis buscaban la parte más alta para encontrarse con el dios del viento, a quien le rogaban que soplara muy fuerte, así él pudiera reencender y reavivar la llama de la nueva vida. En esta gruta veía nacer el fuego nuevo que simbolizaba su cambio. Al término de este ritual y al salir de la gruta, los teotihuacanos terminaban como unas personas totalmente renovadas, ya que para ellos esta gruta era su útero de la vida o donde renacían sus hombres. Nuestros invitados, al descender a las entrañas de la gruta o a la tierra, se convierten en partícipes de este antiguo ritual, invitándolos a que pasen a colocar esta pequeña vela como ese símbolo del fuego nuevo al fondo de la gruta. Así ustedes estarán completando este antiguo ritual y al salir de la gruta podrán salir como unas mujeres y un hombre totalmente renovado. Nos llevaron a poner nuestra vela a la ofrenda. Y la verdad es un gran cierre de la experiencia en la gruta. ¿Qué ver en la
la zona arqueológica de Teotihuacán. No te puedes perder la Calzada de los Muertos, la Ciudadela, el Palacio de Quetzalpopatl, la Pirámide de la Serpiente Emplumada y por supuesto las icónicas Pirámides del Sol y de la Luna. La Pirámide del Sol es una de las más importantes de toda Mesoamérica y la más importante aquí en Teotihuacán. Cuenta con 63.4 metros de altura, la escalinata cuenta con 260 escalones, pero actualmente solo hay 238. Se dice que es el lugar apropiado para recibir la energía cósmica, así que algunos padres traen desde pequeños a sus hijos para que la reciban. Esta pirámide de seguro la reconoces, es la de la Luna. Esta es la segunda edificación más importante de todo Teotihuacán después de la Pirámide del Sol. Y esta pirámide se usaba para venerar a la diosa del agua. Ahora conozcamos el Palacio de Quetzalpopatl. Se cree que era el hogar de un sacerdote de alto nivel y su nombre proviene de las esculturas de los pájaros mitológicos que podrás ver en los pilares. Su nombre es náhuatl, Quetzali, que significa pluma preciosa, y Papalot, que es mariposa. Un poco más lejos de todo esto se encuentra la Pirámide de la Serpiente Emplumada. Es la tercera pirámide más emblemática de todo Teotihuacán. Y están decoradas con figuras que representan a la Serpiente Emplumada. La Serpiente Emplumada es una de las deidades más importantes de toda Mesoamérica. Y se piensa que aquí se encontraron 200 cadáveres como tributo a la serpiente. Y abajo hay 2 tumbas que fueron saqueadas en la época prehispánica. La zona arqueológica de Teotihuacán es impresionante. Mi recomendación es que vengan en domingo, porque es gratis para los mexicanos. Eso sí, tomen en cuenta que va a haber mucha gente. Las artesanías son a base de piedras preciosas, como obsidiana, onix, cuarzo, jade, plata y además también se hacen artesanías de madera y barro. Justo atrás de las pirámides podrán ver el Museo de Murales Teotihuacanos. Vamos a conocerlo. Aquí podrán ver muchísimos murales, sobre todo de animales. Por ejemplo, este es una serpiente. Aquí también podrán ver las ofrendas que les daban a los dioses, las vasijas que usaban, también el juego de pelota y mucho más. Y esta es una verdadera joya. Es la escritura teotihuacana, y aunque de seguro no habrán escuchado mucho de ella, porque en realidad nadie sabe el orden de lectura. Y por acá podrán ver el mural de los seres mitológicos. Obviamente la de aquí abajo es una representación. Y aquí arriba está el mural. A unos cuantos minutos de las pirámides se encuentra San Juan Teotihuacán. Justo en el centro de San Juan Teotihuacán podrán ver las letras, un kiosco y el Palacio Municipal. En el centro hay puestos de artesanos y uno de mis favoritos fue este, figuras de vidrio soplado de colores. Lo más impresionante es que las hacen frente a ti. De ahí fuimos a ver la mansión del alemán, que actualmente está cerrada. Enfrente de la mansión podrán encontrar este puesto. Estos clacoyos costaban 15 pesos. La gastronomía es muy amplia. Puedes comer barbacoa, carnitas, michotes de pollo, quesadillas, clacoyos, sopes. Pero si te animas a probar algo más extravagante, podrás comer los chinicuiles, así como gusanos de maguey y chapulines. Y las bebidas de estos pueblos mágicos son todas aquellas hechas de tunas, xoconoscle y nopal. A 10 minutos de la Pirámide de la Luna podrán encontrar este hermoso lugar, Villa Tlaloc. Aquí podrás consumir bebidas hechas a base de cacao, hacer tu propio chocolate y también aquí lo fabrican. Así que acompáñenme a esta experiencia de hacer nuestro propio chocolate. Aquí conocimos a Isaac, el dueño que nos acompañó en toda esta experiencia chocolatera. Aquí podemos ver el cacao, el piloncillo y la canela. Pelar el cacao fue todo un desafío. Y tuve que pedir ayuda a Isaac. Que se vaya un poquito de cáscara, no pasa nada. Okay. La cáscara se ocupa para hacer test o algo que se llama atole negro. Ahora sí, mira, lo vas a empezar a moler, no así como salsa, sino de esta forma para que se empiece a volver pasta, ¿vale? Okay. Se va a empezar a volver pasta porque tiene grasa. Esta grasa se llama manteca de cacao y sirve para hacer chocolate blanco. Después molimos y molimos hasta obtener una pasta. Le añadimos piloncillo y canela, aunque también puedes ponerle chile del que pica o del que no pica. Ya saben que en México existen esas opciones. Este lugar abre a las 10 de la mañana y cierra a las 6 de la tarde. Los miércoles lo cierran por mantenimiento. Si quieres conocer Villa Tlaloc, te dejo en la descripción toda su información. Este es el segundo pueblo mágico, San Martín de las Pirámides.
enfrente de la plaza principal, podrán ver la parroquia de San Martín, obispo de Tours. Visítenla por dentro porque es modernista y está hecha de maderas finas. Eso fue todo por estos hermosos lugares. Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el próximo Pueblo Mágico. Fue declarado